Muy buenos días, amigo Paco. Bueno, hoy te hicimos el contacto, quisimos hacer contacto contigo para hablar de ese genio que ha existido desde siempre. Y estoy hablando de Nikola Tesla, descrito como un genio que iluminó el mundo, nacido en julio de 1856. Fue un inventor y visionario extraordinario de las transmisiones que dieron lugar a la radio, bobinas eléctricas, control remoto, motor eléctrico, rayos X, bueno, de muchas cosas, ¿no? Sus patentes suman, creo que más de 700, y fue un ingeniero, mecánico, electricista, etcétera, etcétera, etcétera. Paco, la primera pregunta que te tengo que hacer es, Paco, cuando hablamos de Nikola Tesla, ¿de quién estamos hablando en realidad? Bueno, pues muy buenas a todos, y primero hacer una pequeña puntualización. No soy científico como tal, mi especialidad es la informática, soy administrador de redes, técnico microinformático. Además, llevo 32 años como funcionario del Ministerio de Defensa y de Interior en España, funcionario de carrera, y mi pasión, efectivamente, sí que es la investigación de temas muy diversos, como decía, y sí es cierto que me encanta todo lo que tenga que ver, y he investigado prácticamente, recopilado multitud de información, lo más profundamente posible. He tocado cada tema que circunda todo aquello que tiene que ver con el misterio o con teorías que pueden ser consideradas como tener cierto viso de conspiración o conspiranoia, como se suele decir habitualmente, con temas que bueno, son un poco alternativos o rondan los límites, traspasan los límites de la ciencia. Por supuesto, el personaje que tratamos hoy, Nikola Tesla, para mí ha sido un genio, como para todo el que se ha acercado a él, incomprendido porque, entre otras cosas, pienso que se adelantó 120 años a su época. Y lo digo porque cosas de las que él comúnmente quería tratar, su filosofía, la filosofía de Tesla, se resume en frases que él dejó escritas. Se dice que dejó 12 baúles llenos de información, y que incluso con estos baúles, en los que guardaba descripciones de sus experimentos, en la última parte de su vida, anduvo pagando cuentas porque acabó prácticamente arruinado. Pasó de poder haber sido un multimillonario gracias a las importantísimas patentes derivadas de todo lo que está relacionado con la corriente alterna. Pasó a estar como Van Gogh, a estar en la miseria cuando había desarrollado cuestiones que han facilitado la vida de miles de millones de personas, si no de todo el planeta. El caso es que la filosofía de este hombre se resume en las frases que dejó escritas. Por ejemplo, el hombre depende de su ingenio para lograr progreso y evolución. El producto más importante del espíritu creador es la invención. Y el destino final, decía, que es el dominio total del espíritu sobre la materia y el control de la naturaleza con respeto, usando la gran energía que porta para el bien de toda la humanidad, más allá de la materia y lo material. Esto es la filosofía que lo movía, es decir, a él no lo movía el dinero, lo movía, siempre dijo que tenía como destino, o tenía como programa vital, hacer más fácil la vida y mejorar la sociedad. Por eso se centró en esto, en repartir y conseguir que todos tuviésemos en nuestra casa luz. Eso en su época era bastante difícil. Y se adelantó 120 años, digo, porque él estaba muy preocupado por la ecología, por la energía limpia, por la transmisión de información vía wifi, sin cables, algo que hoy vuelve a estar de moda. Hablaba de coches eléctricos, cosa que hoy, 120 años después, es cuando está siendo claramente necesario desarrollarlo en nuestra sociedad, porque
algo que él también predijo. No le gustaba y estaba absolutamente en contra del uso de la energía nuclear y del petróleo, porque afirmaba que eran energías sucias que en el futuro llevarían a guerras y a graves problemas o desequilibrios ecológicos, justamente como ha ocurrido. Para mí Tesla, aparte de verlo como un super ingeniero capaz de entender la electricidad a un nivel que hoy día más de uno quisiera, y el electromagnetismo también, aparte de esto, era un iniciado, alguien que hablaba sin tapujos de cómo funcionaba su mente creativa, capaz de conectar, en sus palabras, con un plano de superior vibración, donde había un conocimiento elevado que él era capaz de absorber, de recibir. De hecho, decía que nuestro cerebro es simplemente un receptor capaz de sintonizar con energías, la gran sopa de energías que es el universo. Pues ahí deben existir planos superiores de conocimiento donde, en sus palabras, él conectaba y veía sus desarrollos ya funcionando. De hecho, Tesla, si por algo se distinguió en sus patentes, es porque no necesitaba realizar maquetas, pruebas, someterlo a ensayos. No, nada de esto. Él dice que veía sus desarrollos ya funcionando perfectamente en su mente, asociada a ese otro nivel de conocimiento elevado. Y cuando lo había comprendido, simplemente llamaba a sus ayudantes, le explicaba lo que quería construir, lo construía y a la primera funcionaba. Algo increíble, muy difícil de entender. Sí, increíble. Sí. Paco, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál era la relación que tenía él con Thomas Alva Edison? Parece que no eran muy buenas que digamos, ¿no? Bueno, en un principio sí. De hecho, cuando él llega a los Estados Unidos, aconsejado por el gerente de Edison Continental en París, que le da una carta de recomendación en París, él, pues expone su desarrollo del motor de inducción eléctrica, y el gerente de Edison Continental se da cuenta de que este hombre, los desarrollos y el nivel de entendimiento de la electricidad, que por entonces era incipiente, era algo que estaba en proceso de expansión o de intentar electrificar ciudades, pero con corriente continua. La corriente continua tiene una cortapisa tremenda, y es que necesitas una gran planta de generación de electricidad cada 1,5 kilómetros, porque se pierde mucho. Necesitas unos cables muy gordos, muy gruesos, para transportar sin pérdidas o con pocas pérdidas de potencia la electricidad más allá de 2 kilómetros. Era muy difícil, era muy costosa y era muy agresiva para el medio ambiente. Entonces Tesla empieza a darse cuenta de que se puede hacer de otra manera. Este gerente en París le da una carta de recomendación y le aconseja que vaya a trabajar con Edison. Y él, en la carta, muy famosa, el gerente le dice que por favor al señor Edison, que él conoce solamente a 2 grandes personas en el mundo, refiriéndose a la capacidad de ingenio. Una es el mismo Edison, otra el que portaba la carta. Increíble. Es muy conocido, es una anécdota muy conocida, pero es real porque la carta se conserva en el Y bueno, pues en un primer momento con Thomas Alva Edison fue muy fructífero la relación, se comprendieron, eran 2 genios. Yo creo que Tesla superaba a Edison porque Edison tenía una cortapisa. La cortapisa era el dinero, yo creo que algo de soberbia. De hecho, en la guerra de las electricidades, de las corrientes, que se ha llamado la corriente alterna, diseñada por Tesla, contra la corriente continua diseñada y desarrollada por Edison, ahí hubo una disparidad de criterios que estaba abocada al fracaso por parte de Edison, por las cortapisas que ya hemos
puesto sobre la mesa de la corriente continua. El transporte es muy dificultosa y demás. Y Paco, parece que Edison le prometió a Tesla $50,000 si le ayudaba a hacer más eficiente unas bobinas, ¿no? Y parece que no le pagó y parece que esa fue el problema del disgusto entre los dos, ¿no? Sí, él creía que, tenía una serie de generadores que eran poco eficientes, como corresponde al tema de generación de electricidad de corriente continua. Tesla pues comprendía, como decimos, a otro nivel la producción eléctrica. Y en muy poquito tiempo, supongo que Thomas Edison le dijo a Tesla que si era capaz de reestructurarle y conseguir mejor rendimiento de los generadores que allí tenía, con los enormes bobinados que tenían, pues que era capaz de pagarle $50,000. Creo que pensando en que no sería capaz ese nivel de genio, ¿no? Claro. Que no llegaría a tanto. Y en nada de tiempo, Tesla consiguió mejorar casi un 50% el rendimiento de todos los generadores y reestructurarle toda aquella planta a este hombre, a Alva Edison. Por supuesto, él era un tío serio y como se lo habían prometido, se dirigió a él a pedirle que le diera el bono que le había prometido. Cosa que Edison nunca tuvo pensado hacer y salió por la tangente diciendo que tenía mucho que aprender del sentido del humor estadounidense. Increíble. No sé exactamente cuál es. El caso es que como este señor, este genio, Nikola Tesla, era un señor serio y se tomaba estas cosas muy en serio, se despidió automáticamente y prefirió pasar un año entero cavando zanjas en Nueva York, ganando lo mínimo antes que... Increíble, ¿no? Paco, del capital. Yo tengo aquí justamente su filosofía era anticapital y antidominio o antiservilismo para el capital. Para él eso no significaba nada. Paco, yo tengo aquí una pregunta, una inquietud de un oyente y dice que por favor puntualice un poco más acerca de qué es la corriente alterna, porque se lo conoce solamente, dice, como un concepto, pero que sería muy interesante traerlo a la vida moderna. Bueno, la corriente alterna, la diferencia con la continua es, imaginemos, siempre se ha explicado como la transmisión de movimiento entre dos piñones. Por ejemplo, una bicicleta con su plato y el piñón, cuando giramos el pedal, la cadena tiene que ir haciendo un recorrido completo para conseguir una vuelta. Eso sería la corriente continua, un movimiento continuo, una generación continua de tensión, de diferencia de potencial mantenida a larga distancia. Eso requiere un gran esfuerzo. Y cuanto mayor es la distancia, imaginemos que esta bicicleta imaginaria tiene el piñón alejado 1,5 kilómetros del plato. La fuerza que hay que hacer para mover toda esa cadena es muy grande y habría que poner un sistema de transmisión cada 1,5 kilómetros para conseguir la continuidad de la corriente. La alterna, desarrollada por Tesla, se basa en algo bastante distinto. Y es que cambiar de polaridad cada 40 o 60 veces por segundo, de manera que la misma carga avanza y retrocede. Imaginémonos que nuestro pedal, el plato, no necesita un esfuerzo de giro completo, sino que medio giro hacia adelante y luego, invirtiendo el giro, consiguen crear un vaivén continuo que hace girar la rueda de atrás prácticamente con muchísimo menos esfuerzo, pero manteniendo la intensidad del movimiento y manteniendo correctamente todo el giro de nuestra rueda para conseguir el movimiento, para hacer trabajar a los aparatos que están en el otro extremo. Por supuesto, como son un vaivén, ya no necesitamos a larga distancia que haya en medio un transmisor de movimiento que observe o recupere esas pérdidas que hay por el esfuerzo. Digamos que la diferencia es esa. La corriente alterna consigue variar, es una onda, se comportaría como una onda de vaivén
mientras que la corriente continua sería siempre plana y en una intensidad muy grande para conseguir que el flujo eléctrico haga trabajar a una máquina que está alejada. Entonces, pues Paco, eso, ¿sí? Paco, Tesla pues era muy altruista, ¿no? Él lo que buscaba es realmente energía gratuita para todo el mundo, ¿no? Entonces uno de sus mecenas, sí, J.P. Morgan, que era el que lo ayudaba, digamos, económicamente, le dijo, bueno, señor Tesla, eso está muy bien, pero ¿dónde colocamos los medidores para cobrar? Él dijo, es que tal vez usted no me ha entendido, esto es energía gratis para toda la humanidad. El mundo fuera diferente si se hubiera llevado a cabo este invento, ¿no? Esta idea que tenía Tesla, ¿no es verdad? Eso es verdad lo que se dice de esta parte del conocimiento que tenemos de Tesla. Sí, yo creo que, bueno, en esta parte J.P. Morgan, efectivamente ahí hay un problema. El problema es, como siempre, el dinero. J.P. Morgan y otra serie de grandes empresarios de multinacionales habían comprado minas de cobre por todo el mundo. La idea era de rentabilizarlas, puesto que hablamos de que la electricidad estaba creciendo, estaba naciendo, nació con Nikola Tesla, y era un mercado muy bueno porque había que electrificar muchísimas ciudades, claro, había que tender mucho cable de cobre. Entonces, si ellos compran minas de cobre para rentabilizar en los siguientes 75 años, y resulta que Nikola Tesla sigue avanzando en sus ideas, y quiere construir una super torre de inyección de electricidad mediante una bobina de Tesla gigante, inyectar electricidad a nuestra atmósfera, a la ionosfera, y esa electricidad que se reparta por el suelo a la vez que en la atmósfera, y pueda repartir sin cables. Pues oye, si estamos hablando de que hemos comprado las minas de cobre para construir cables, puesto que estamos electrificando ciudades, y ahora viene este señor que sabemos del que es capaz, claro, es que lo construye y funciona, y resulta que van a construir algo para evitar cables, emitir electricidad a distancia. A lo mejor no hay que financiarlo porque nos arriesgamos a que triunfe y no podamos vender tanto cobre, ¿no? ¿Eso qué ocurre con esto? Pues ocurre lo de siempre, que socialmente la evolución mecánica en salud, en medicamentos, en todo lo que nos fijemos, va a rastras de los intereses de la industria. Y en este caso yo soy de la opinión que se ha retrasado al menos 100 años el desarrollo del mando a distancia. En 1903, Tesla, en el Central Park de Nueva York, probó un barco con un control remoto que no existía. A la gente le pareció magia. En 1903, estamos hablando de 100 años, y hemos estado todos esos años, hasta los años 80 del siglo pasado, hemos estado sin control remoto en nuestra casa, que se podía haber desarrollado muchísimo tiempo antes, pero quizá, y conceptos como ese quizás no se llevaron a la práctica y se retrasaron porque la industria tenía que vender el cobre, como ocurre con el petróleo. Hace muchísimo tiempo que sabemos y existe la tecnología suficiente para que nuestros vehículos, nuestros coches, no necesiten petróleo. Hay otras alternativas, existe el hidrógeno, hoy se está potenciando la electricidad. Es decir, toda esa tecnología existe desde hace mucho tiempo, pero durante 100 años tenían que vender el petróleo, que era la principal inversión y la principal fuente de negocio y de control a nivel mundial. Entonces viajamos socialmente, evolucionamos técnicamente a rastras de los intereses del capital y de las grandes multinacionales. Esto es así. También hay que agradecerles a ellos, que son los que ponen el dinero para
conseguir desarrollo y que yo en mi casa tenga un ordenador táctil. También hay que agradecer a la gran industria. Pero que se retrasan por intereses particulares, sin duda, y el caso de Tesla es una prueba evidente. Paco, hablando precisamente de la forma como actualmente se vienen desarrollando estas ideas, que a pesar de la distancia, de la poca investigación y del poco apoyo que desde entonces ha habido, pues ¿cómo le parece que aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño, un grupo de empresarios que justamente se llama InTesla va a desarrollar un evento que tiene que ver con la promoción de paneles solares para las viviendas, especialmente en áreas rurales, pero también en las ciudades? ¿Usted qué concepto le merecen esto de tratar de utilizar la energía solar como una opción económica, pero también una opción ambiental? Pues me parece extraordinario, y precisamente Nikola Tesla era una de las que defendía el uso. Él desde pequeñito estaba sorprendidísimo de la capacidad de energía que veía en la naturaleza. Veía los saltos de agua, veía el sol o veía las tormentas eléctricas y decía que sobraba energía para todo el mundo. Se podía aprovechar de una manera natural y limpia. Por supuesto, la energía solar debió, en mi opinión, desde aquel momento, como la eólica, que también la propuso él, como la hidroeléctrica, que él es el fundador de la primera central hidroeléctrica del mundo. El primero está en Kerka, un año antes que las cataratas del Niágara, donde él fue quien puso en marcha los grandes generadores para abastecer de electricidad a las ciudades cercanas. Y bueno, pues por supuesto que estamos llegando tarde a estos desarrollos, pero espero, siempre se ha dicho que más vale tarde que nunca, y que nunca es tarde si la intención es buena. Entonces estoy absolutamente de acuerdo en aprovechar lo que nos da y nos regala la naturaleza todos los días, y ahí está desaprovechado porque hay quien se ha en hacer una gran fortuna viendo energías sucias. Dependemos de energías que son muy sucias, pero los imperios a lo largo de la historia reciente, las guerras yo diría que se han generado precisamente por eso, por el control de las fuentes de energía y la extracción de esas fuentes de energía, especialmente el petróleo. Como nos ha hecho depender únicamente del petróleo, todo se mueve en torno al petróleo y el capital no quiere saber mucho de otras cosas. Por ejemplo, en España, que es algo ridículo que se haya puesto un impuesto al sol. Aquí tenemos afortunadamente un país muy soleado, donde recibimos quizá 3 veces más sol que en Alemania. En Alemania estaba subvencionado por el Estado la colocación de paneles solares para autoconsumo en el hogar. En España se ha llegado a penalizar. Es terrible lo que el capital y los lobbies de las grandes multinacionales, los lobbies deberían estar prohibidos por ley. Deberían estar prohibidos por ley porque son los que ayudan a proteger intereses de la multinacional en detrimento de intereses sociales y de avance social, y cosas como el autoconsumo con paneles que pueden llegar a ser baratos y nos dan electricidad gratis del sol. Paco, quería hacerte una pregunta. O sea que a ustedes les están cobrando no por lo que consumen, sino por lo que se producen, ¿no es verdad? Hacia allá va toda esta cuestión de la energía, ¿no? Porque cada vez ya hay... Aquí lo que ha ocurrido... Sí, aquí lo que ha ocurrido es que desarrollaron una ley que penalizaba la colocación de paneles solares en el hogar para autoconsumo, y penalizaban de una manera bastante simple y efectiva. Es que tienes que pagar. Pues yo puedo, en mi casa, creo que hoy se va a anular esa ley a partir de dentro de unos meses, afortunadamente, porque han llegado a ponernos al nivel de lo más ridículo internacionalmente hablando. No lo han comprendido otros gobiernos. Claro. Que nuestro gobierno, con un país tan soleado como
ponga un impuesto a esto. Y de lo que se trataba era de encarecer. Yo era libre de poner paneles solares en mi casa, pero tenía que pagar un canon por poner esos paneles. Y además me obligaban a que viniese un equipo de un ingeniero y me diese el visto bueno de una instalación que, al cabo de pagar todos esos gravámenes de instalación, de canon por producción, por autoconsumo y no sé qué, me salía tan caro a cualquiera que intentara poner los paneles solares, salía tan caro que acababa siendo más barato seguir consumiendo electricidad producida. Pero Paco, entonces es ridículo. ¿Cómo controlaban eso? Sí. Casa que tenía el panel, llegaban ahí y le colocaban el impuesto. ¿De esa forma lo controlaban? No, había sí, podías arriesgarte incluso a tener una multa por haber colocado ilegalmente, haber realizado una obra que no estaba autorizada. Eso está sancionado. Eso es una parte. Entonces la gente pues se olvidó un poco del tema. Ha habido mucha gente que ha conseguido y ha puesto paneles solares de autoconsumo bajo su responsabilidad, no hay problema. Pero a lo que vamos, o sea, se pueden poner y si viene alguien y te inspecciona, te arriesgas a lo que la ley diga. Pero a lo que vamos, a que un gobierno que debe estar cuidando y velando por el progreso social y el bienestar del pueblo, parece que defiende más la producción de electricidad por las multinacionales, por la gran empresa, porque luego acaban teniendo un puesto directivo cuando se van del gobierno. Es decir, estamos gobernados en muchos momentos de la historia, ha sido así, y yo creo que hoy día somos afortunados porque ha mejorado mucho la cuestión, pero hay mucha política dedicada a obtener un beneficio del tipo: cuando me retire de la política he beneficiado a tal empresa y voy a tener un puesto directivo. Es decir, justamente contrario a la filosofía que proponía el grandísimo Tesla. Yo no trabajo por dinero, trabajo para el bienestar social. Esa debería ser la filosofía de nuestros gobernantes. ¿Por qué no lo es? Bueno, eso sucede aquí y en las mejores familias, Paco, la verdad. Es muy interesante el tema que estamos abordando en el día de hoy a través de Semana FM en el departamento de Nariño, en Colombia. Y queremos comentarle, pues de verdad, sería ideal que usted también nos comente un poquito cuál es como el libro que en este momento nos está aconsejando para este fin de semana. Bueno, pues para este fin de semana... El libro de los suyos, de los que usted ha escrito, ¿no? Sí. ¿Perdón? Sí, el libro de los que usted ha escrito, queremos que la gente los conozca. Sí, bueno, tengo una novela titulada Más cerca de Dios, que no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con espiritualidad y cómo el misterio, cómo abordando temas y acercándose a temas de misterio, uno acaba en la conclusión de que estamos aquí para explicarnos todo lo que hoy día consideramos milagroso o misterioso. Es decir, somos un espíritu en evolución viviendo una experiencia humana. Y cuando entramos a la vida y nos ponemos el traje de vivir, tenemos seguramente un trabajo por delante que hacer. Y ese trabajo coincide con lo que Tesla decía de pequeño a su padre. Yo, papá, algún día iré a Niágara y ayudaré a la sociedad a que consiga extraer la energía que hay en el agua, en ese gran salto de agua. Fíjate qué curioso, eso ha quedado escrito en la historia, en el Museo Tesla se puede... que él ya de pequeñito sentía que tenía una misión en su vida, mejor la sociedad. Yo creo que esa es la de todos sin exclusión. Y eso es lo que trata mi libro Más cerca de Dios. Quizá Dios seamos nosotros mismos y quizá vivamos para ir acercándonos a nuestro propio espíritu inmortal y descubrirnos como el gran creador que podemos ser cada uno de nosotros para mejorar nuestra vida y nuestro entorno, sin duda. Paco, pues no queremos abusar
de su maravillosa colaboración, pero de verdad nos encantaría tenerlo como nuestro corresponsal para que hablemos de estos temas que resultan tan apasionantes en todos los órdenes y que en este momento de verdad se necesita. Quiero entonces agradecerle a nombre de Semana FM, del ingeniero Rafael Cárdenas, de nuestra audiencia, y queda usted siempre como nuestro invitado de honor para que hablemos de este y otros temas. Muy amable y que tenga un buen día. Pues muchísimas gracias a ustedes, pueden contar conmigo siempre que me avisen con un poquito de tiempo, que me organice la agenda. Estaré encantado de tratar el tema que se proponga, siempre desde el punto de vista que guarda tras de sí cada misterio. Creo que somos, como digo, seres trascendentes, como creo que toda su vida Tesla también dijo. Muchas gracias y un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias, Paco.